Solo estaban reparando el techo de una antigua iglesia, pero bajo la pizarra descubrieron algo que había sido ocultado de toda la ciudad durante décadas. Cuando abrieron el saco, lo que encontraron dentro los obligó a llamar de urgencia al alcalde. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. El tejado de la vieja iglesia de San Mateo se alzaba sobre River Falls como un recuerdo persistente. Una presencia que había visto pasar más de un siglo de vidas, inviernos duros y veranos inmóviles. Las losas de pizarra, oscuras y gastadas, absorbían el calor de julio hasta devolverlo en un aliento pesado que hacía crujir la madera que dormía debajo. No era un sonido fuerte, pero sí constante, como el gemido de un barco cansado al que el mar no le concede descanso. A esa hora de la mañana, el sol todavía no había alcanzado su punto más alto, y sin embargo el aire ya se pegaba a la piel con una obstinación que prometía un día largo. Para Ben Harper, aquel trabajo era algo más que una reparación. A sus 43 años, subir a los tejados había dejado de ser una rutina sin consecuencias. Las rodillas le recordaban cada mañana que el tiempo no se negocia, y la espalda protestaba con un dolor sordo que no desaparecía ni siquiera al final de la jornada. Pero no había espacio para las quejas. Su pequeña empresa se sostenía apenas por una serie de decisiones arriesgadas y un invierno reciente que lo había dejado al borde del abismo. Un cliente había quebrado antes de pagar, llevándose consigo el dinero de los materiales y dejando a Ben con deudas que se acumulaban como sombras al anochecer. La restauración del techo de San Mateo era, en muchos sentidos, su última oportunidad de enderezar el rumbo. Mientras ajustaba el arnés y comprobaba las herramientas, Ben pensó en la ironía de depender de un edificio antiguo para salvar su presente. La iglesia había sido levantada cuando River Falls no era más que un cruce de caminos junto al río, y desde entonces había sobrevivido a incendios menores, a tormentas que arrancaron árboles enteros y a décadas de abandono silencioso. Para muchos vecinos era solo un punto fijo del paisaje, algo que siempre había estado allí. Para Ben, en cambio, representaba una posibilidad concreta de seguir adelante. Trabajaba ese día con Luke Carter, un joven de 25 años cuya energía parecía no agotarse nunca. Luke subía y bajaba por la estructura con la ligereza de quien no ha aprendido aún a temer a las alturas ni al paso de los años. Era fuerte, rápido y entusiasta, pero también impaciente. Las iglesias antiguas no despertaban en él ningún respeto especial. Eran simplemente edificios viejos que había que arreglar para que volvieran a cumplir su función. El contraste entre ambos se hacía evidente en cada gesto. Ben avanzaba con cuidado, tocando la madera antes de apoyar el peso, observando las juntas, escuchando. Luke, en cambio, se movía con la confianza de quien asume que todo está donde debería estar. Aún así, se entendían bien. Cada uno sabía lo que el otro podía aportar, y el silencio compartido sobre el tejado no era incómodo, sino productivo. Llegaron al sector cercano a la torre del campanario a media mañana. Era una zona complicada, donde el peso de la estructura se concentraba y donde las reparaciones mal hechas del pasado podían volverse traicioneras. Ben había señalado ese punto durante la inspección inicial. Algo no encajaba allí. Desde el suelo, la línea del techo mostraba una leve deformación, casi imperceptible, como si la pizarra se levantara apenas desde dentro. No era el tipo de irregularidad que dejaba una filtración común, ni la huella típica de la madera podrida. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la anomalía se hizo más evidente. Las losas no estaban rotas ni desplazadas por el viento. Simplemente parecían empujadas desde abajo, rompiendo la geometría perfecta que el tejado había mantenido durante décadas. Ben se agachó y pasó la mano por la superficie caliente. El tacto confirmó su sospecha. Aquello no era normal. Decidió retirar algunas losas. Luke observó con curiosidad, sin comprender del todo la cautela de su compañero. Al levantar la primera pizarra, Ben no encontró la humedad que esperaba, ni la madera ennegrecida por el tiempo. En su lugar, apareció un corte limpio, deliberado, en el entablado. Al retirar más material, quedó al descubierto un hueco estrecho, oculto entre el techo interior de la iglesia y la cubierta exterior. Un olor antiguo escapó de inmediato, mezclando polvo,
papel envejecido y tela húmeda. Ben encendió la linterna y dirigió el haz hacia el interior. La luz reveló formas rectangulares, compactas, alineadas con un orden que no dejaba lugar a dudas. Alguien había creado ese espacio a propósito, hacía muchos años, y había depositado allí algo que no quería que se encontrara. Había 5 sacos de arpillera, gruesos y cubiertos por una capa de polvo tan densa que parecía una piel más. No estaban atados con cuerdas, como habría sido lo lógico, sino cerrados con pesados broches metálicos, oxidados pero firmes. Ben sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el calor. Aquello no era un resto olvidado de alguna obra antigua. Era un escondite. Decidieron extraer uno de los sacos con cuidado. Cuando cayó sobre las losas del techo, el sonido fue seco, contundente, más cercano al de una piedra que al de un objeto blando. Luke abrió los ojos con sorpresa, y por primera vez la ligereza habitual desapareció de su expresión. Ben no dijo nada, pero supo en ese instante que el trabajo acababa de cambiar. No quiso abrir los sacos allí arriba. El viento, la altura y la exposición no eran aliados para algo que claramente tenía peso, no solo físico. Ordenó asegurar todos los sacos y bajarlos con la polea. Mientras descendían lentamente, Ben sintió una presión creciente en el pecho, una mezcla de curiosidad y presentimiento. Había visto muchas cosas en tejados viejos, pero nunca algo que pareciera esconder una intención tan clara. Abajo los esperaba James Walker, el administrador de la iglesia, un hombre mayor de gestos suaves y mirada inquieta. Al ver los sacos, frunció el ceño y se llevó una mano al pecho, como si reconociera instintivamente que aquello no traería buenas noticias. La tela estaba cubierta por décadas de polvo, señal inequívoca de que nadie había tocado ese escondite desde hacía generaciones. Tal vez desde la última gran restauración, en los años 20 del siglo pasado. Los llevaron al archivo del sótano, una habitación sin ventanas donde el aire olía a cera y papel viejo. Ben apoyó el primer saco sobre la mesa, sintiendo cómo el silencio se espesaba a su alrededor. Antes de tocar los broches, levantó la vista un instante. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero comprendía que, una vez abierto, no habría vuelta atrás. El secreto, oculto durante tantos años bajo el tejado de San Mateo, estaba a punto de salir a la luz, y con él comenzaría una cadena de acontecimientos que ninguno de ellos podía aún imaginar. El silencio del archivo parecía más denso que el del propio templo. Allí abajo, bajo toneladas de piedra y madera, el mundo exterior quedaba reducido a una idea lejana. La luz de una sola lámpara colgante caía de forma desigual sobre la mesa, dibujando sombras alargadas que se movían apenas cuando alguien respiraba. Los sacos descansaban uno junto al otro, inmóviles, como si hubieran esperado precisamente ese momento durante décadas. Ben sintió como el peso de la decisión que había tomado en el tejado regresaba con más fuerza. Al bajarlos y llevarlos hasta allí, había cruzado una frontera invisible. Ya no se trataba solo de reparar un techo ni de cumplir un contrato. Aquellos objetos habían sido escondidos con cuidado, con intención, y abrirlos significaba desenterrar algo que alguien había querido borrar de la memoria colectiva. James Walker permanecía de pie junto a la pared, con las manos entrelazadas a la altura del abdomen. Era un hombre que había pasado gran parte de su vida cuidando de la iglesia, ordenando archivos, preservando tradiciones y relatando la historia oficial del lugar a quienes la preguntaban. Ahora, frente a esos sacos cubiertos de polvo, sentía que todo aquello que creía conocer podía resquebrajarse en cualquier momento. No dijo nada, pero su respiración irregular delataba la tensión que lo atravesaba. Ben apoyó ambas manos sobre el primer saco. La arpillera estaba áspera, endurecida por el tiempo y la suciedad. Los broches metálicos mostraban capas de óxido, pero seguían cerrados con una firmeza obstinada. Tomó el cortapernos con un movimiento lento, consciente de cada gesto. El chasquido del metal al romperse resonó en la habitación como un disparo apagado. James dio un leve paso atrás, como si el sonido hubiera atravesado algo más que el aire. Al levantar el borde de la tela, apareció primero un papel amarillento, grueso, impregnado de una sustancia aceitosa que lo había protegido de la humedad. Ben lo apartó con cuidado y entonces la vio.
Era una túnica blanca, de un satén que aún conservaba un brillo apagado. Estaba doblada con precisión, como si alguien la hubiera guardado con respeto, quizá incluso con orgullo. Sobre el pecho, bordado con hilo rojo, destacaba un símbolo que no necesitaba explicación. James emitió un sonido ahogado. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Aquel emblema, cargado de odio y violencia histórica, no tenía lugar en una iglesia. Y sin embargo, allí estaba, oculto durante casi un siglo bajo su techo. Ben sintió una mezcla de rabia y desconcierto, no solo por el objeto en sí, sino por la certeza de que había sido protegido, preservado y escondido deliberadamente. Abrieron el segundo saco con la misma cautela. El contenido confirmó que no se trataba de un hecho aislado. Más túnicas idénticas, capuchas, bandas ceremoniales cuidadosamente enrolladas, estandartes doblados y bastones tallados con símbolos que hablaban de rituales y jerarquías. No era un conjunto improvisado, sino un archivo completo de una organización que había operado en las sombras, amparada por el silencio y la complicidad. Cada nuevo objeto añadía una capa de peso al ambiente. James se dejó caer en una silla, incapaz ya de mantenerse en pie. Murmuraba nombres, fechas, fragmentos de historias que ahora adquirían un significado distinto. La iglesia, que siempre había representado para él un refugio moral, se revelaba como un lugar que había albergado algo profundamente contrario a los valores que proclamaba. El último saco era más pequeño, pero también más rígido. Al abrirlo, Ben encontró un cuaderno de cuero oscuro, gastado en los bordes. En la portada, apenas visible, estaba grabada una fecha: 1926. Al abrirlo, el olor a papel viejo se intensificó. Las páginas estaban llenas de una escritura ordenada, meticulosa, como si quien la hubiera trazado considerara que estaba dejando constancia de algo importante, digno de ser recordado. A medida que Ben avanzaba en la lectura, los nombres comenzaron a cobrar vida. Eran apellidos conocidos en River Falls, familias que durante generaciones habían sido asociadas con donaciones, actos benéficos y liderazgo cívico. James reconoció varios de inmediato, y cada reconocimiento era como un golpe silencioso. Entre ellos aparecía el nombre del fundador de la Torre del Campanario, un hombre cuya memoria había sido honrada con placas y discursos. Era también el bisabuelo de Richard Blake, el actual concejal del ayuntamiento. La magnitud de lo que tenían delante se volvió imposible de ignorar. No se trataba solo de objetos vergonzosos, sino de una red de influencias que había moldeado el pueblo desde dentro, mientras proclamaba valores opuestos en público. Ben cerró el cuaderno con cuidado, consciente de que su contenido no podía quedar reducido a un simple hallazgo curioso. Aquello tenía implicaciones reales, presentes. Fue entonces cuando comprendió que el secreto no permanecería oculto por mucho más tiempo. Luke, sin medir las consecuencias, había enviado una fotografía de los sacos a su pareja, que trabajaba en un café del centro. En un lugar como River Falls, las palabras viajaban rápido, y las imágenes aún más. No pasó una hora antes de que el teléfono del archivo sonara con insistencia. La llamada provenía del ayuntamiento. Richard Blake exigía una explicación inmediata. Su voz, fría y controlada, no ocultaba la urgencia. Dijo que se trataba de objetos de propiedad familiar y que acudiría de inmediato a la iglesia para recuperarlos. Ben colgó sin responder demasiado. Sabía que la visita no sería cordial. Cuando Blake llegó, no lo hizo solo. Lo acompañaban el sheriff del condado y un abogado, ambos con expresiones serias, ensayadas. El concejal no perdió tiempo en cortesías. Declaró que aquellos sacos contenían reliquias privadas y que su presencia en el edificio era fruto de un malentendido histórico. Exigió que se los entregaran de inmediato. Ben escuchó en silencio, pero mientras lo hacía, su mente volvía una y otra vez al tejado. Recordaba el corte limpio en la estructura, la madera retirada para crear el escondite, el peso añadido en un punto crítico. Entendió entonces que el problema no era solo moral o histórico. Para ocultar aquellos objetos, alguien había comprometido la integridad del edificio. El abultamiento del techo no era casualidad.
Era la consecuencia directa de una decisión tomada para proteger un secreto. Con esa certeza, Ben supo que no podía retroceder. Si aceptaba la versión de Blake, si entregaba los sacos y callaba, se convertiría en cómplice. No solo de una mentira, sino de un peligro real. La torre podía colapsar. Alzó la voz por primera vez y explicó que estaba obligado a informar en su reporte sobre las alteraciones estructurales. James lo respaldó, anunciando que ya había contactado con la Sociedad Histórica del Estado. La expresión de Blake se endureció. Comprendió que había perdido el control. Insistir significaría reconocer públicamente la conexión de su familia con aquello. Retirarse, en cambio, abría la puerta a una verdad incómoda, pero inevitable. Se marchó sin despedirse, dejando tras de sí una tensión que no se disipó con su ausencia. Cuando el silencio volvió al archivo, Ben sintió que algo se había quebrado definitivamente. El pasado, encerrado durante décadas bajo el tejado de San Mateo, había comenzado a filtrarse hacia el presente, y sabía con una claridad inquietante que las consecuencias apenas estaban empezando. Cuando Richard Blake se marchó del archivo, el aire quedó suspendido en una quietud extraña, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Ben permaneció unos segundos inmóvil, observando la puerta cerrada, consciente de que aquel encuentro no había sido un episodio aislado, sino el comienzo de una confrontación más profunda. El pasado, una vez expuesto, rara vez acepta volver a esconderse, y River Falls no sería la excepción. James Walker fue el primero en romper el silencio. Su voz sonó cansada, como si hubiera envejecido varios años en el transcurso de una sola mañana. Dijo que siempre había sabido que la historia del pueblo tenía zonas oscuras, pero nunca imaginó que se encontraran literalmente sobre su cabeza, ocultas en la estructura de la iglesia. Ben asintió sin responder. Su atención estaba ya en otra parte, en el tejado, en las vigas que había visto cortadas, en la lógica implacable de la construcción que no admite mentiras. Afuera, la noticia empezó a moverse con la rapidez inevitable de una comunidad pequeña. No hacía falta una publicación oficial para que los rumores se extendieran. Bastaban miradas, llamadas breves, frases a medias pronunciadas en el café o en la tienda de comestibles. La fotografía que Luke había enviado había pasado de un teléfono a otro, perdiendo nitidez pero ganando interpretaciones. Para cuando Ben volvió a subir al tejado esa misma tarde, ya era consciente de que muchos sabían que algo grave había sido encontrado en la iglesia, aunque nadie supiera aún exactamente qué. Luke trabajaba en silencio, menos ligero que el día anterior. La seguridad juvenil había sido reemplazada por una inquietud que no intentaba ocultar. En un momento, mientras ajustaban una línea de pizarra, confesó que no había pensado en las consecuencias de enviar la imagen. Ben no lo reprendió. Sabía que la imprudencia no había creado el problema, solo lo había acelerado. El verdadero conflicto estaba en la estructura misma del edificio y en las decisiones tomadas décadas atrás. Al examinar nuevamente la zona cercana al campanario, Ben confirmó sus sospechas con mayor claridad. Las vigas que debían soportar una parte crucial del peso habían sido recortadas de forma deliberada para crear el espacio del escondite. No se trataba de un error técnico ni de una adaptación menor. Había sido una mutilación consciente de la estructura, compensada apenas con refuerzos improvisados que el tiempo había ido debilitando. El abultamiento del techo era una advertencia tardía, una señal de que la madera ya no podía sostener la carga. Mientras trabajaba, Ben pensaba en la conversación con Blake. Las amenazas veladas sobre permisos y pagos no eran palabras al viento. En su posición, cualquier retraso administrativo podía significar la ruina definitiva de su empresa. Sin embargo, la alternativa era aún peor. Firmar un informe falso, omitir la causa real del daño, significaba aceptar la posibilidad de un colapso futuro. Un campanario que cede no lo hace en silencio. Puede llevarse vidas por delante. Esa noche, de regreso en casa, Ben apenas durmió. Las imágenes del archivo se mezclaban con cálculos mentales, con recuerdos de otros edificios antiguos, donde pequeños engaños habían terminado en tragedia. Comprendió que su dilema no era solo profesional, sino profundamente moral. La verdad no podía dividirse en partes convenientes. O se decía completa, o no se decía en absoluto. A la mañana siguiente,
James le informó que la Sociedad Histórica del Estado había respondido con rapidez. Estaban interesados en evaluar los objetos encontrados y en documentar el hallazgo como parte del patrimonio, por doloroso que resultara. Aquella confirmación dio a Ben un respaldo que no había esperado tan pronto. No estaba solo en su decisión. Richard Blake, en cambio, no volvió a aparecer en persona. En su lugar llegaron mensajes formales, redactados con precisión legal, recordando plazos, contratos y obligaciones. Ben los leyó con calma, consciente de que cada palabra estaba pensada para intimidar. Respondió de la única manera posible, adjuntando un informe técnico preliminar que detallaba las alteraciones estructurales y el riesgo que representaban. No había acusaciones directas, solo hechos: madera cortada, cargas mal distribuidas, peligro latente. La respuesta no tardó en llegar, pero fue distinta. El tono había cambiado. Ya no había exigencias inmediatas, solo un silencio incómodo que hablaba de cálculos políticos. Blake entendía ahora que insistir significaría exponerse. Negar el informe implicaría cuestionar a un profesional y arriesgarse a un escándalo mayor si algo salía mal. Mientras tanto, los periódicos locales comenzaron a publicar notas cautelosas. No mencionaban nombres en un principio, pero hablaban de artefactos históricos controvertidos y de una intervención estructural peligrosa realizada en el pasado. La gente leía entre líneas. En River Falls no hacía falta decirlo todo para que se entendiera. Ben continuó trabajando en el tejado con una determinación nueva. Cada viga reforzada, cada pieza de madera reemplazada, era un acto de corrección, no solo técnica, sino simbólica. Estaba deshaciendo, en la medida de lo posible, el daño causado por decisiones tomadas para ocultar la verdad. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía impedir que siguiera causando peligro en el presente. Un mediodía, mientras descansaba apoyado en la estructura del campanario, escuchó el murmullo del pueblo a lo lejos. No eran gritos ni protestas, sino conversaciones, discusiones, preguntas. La verdad, aún incompleta, había comenzado a circular, y con ella una incomodidad colectiva que obligaba a mirar de frente lo que durante años se había ignorado. Ben comprendió entonces que el verdadero peso de los sacos no había estado en su contenido material, sino en lo que representaban. Habían revelado una red de silencios sostenida por poder e influencia, pero también una fragilidad real, física, que no podía seguir siendo negada. El tejado de San Mateo, al deformarse, había hablado antes que nadie. Cuando bajó al final de la jornada, exhausto y cubierto de polvo, supo que el conflicto con Blake no había terminado del todo, pero sí había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba de una disputa privada, sino de una verdad que avanzaba, lenta pero constante. Y en ese avance, Ben había elegido su lugar, aunque el precio aún no estuviera del todo claro. El eco de lo ocurrido en la iglesia ya no podía contenerse dentro de sus muros. Durante los días siguientes, River Falls empezó a mirarse a sí mismo con una inquietud que no recordaba haber sentido antes. Los periódicos locales publicaron artículos cada vez más detallados, ya sin rodeos ni eufemismos. Se hablaba de objetos ocultos durante décadas, de símbolos de odio enterrados bajo un lugar de culto, de decisiones tomadas por hombres influyentes que habían preferido el silencio a la responsabilidad. Los nombres no siempre aparecían impresos, pero todos sabían a quiénes se referían. En un pueblo pequeño, las omisiones dicen tanto como las palabras. Las conversaciones cambiaron de tono. En el café, donde antes se discutía sobre el clima o los resultados del equipo local, ahora se hablaba en voz baja del pasado, de abuelos y bisabuelos que habían sido presentados como pilares morales de la comunidad. Algunas familias reaccionaron con incredulidad, otras con una defensa casi instintiva, y no faltaron quienes, con dolor, comenzaron a aceptar que la historia que les habían contado estaba incompleta. No era solo una revelación histórica, sino una herida emocional que atravesaba generaciones. Los artefactos encontrados en la iglesia fueron trasladados bajo estrictas medidas de conservación. Representantes del Museo de Derechos Civiles del Estado llegaron a River Falls con una mezcla de profesionalismo y cautela. Documentaron cada objeto, cada túnica, cada estandarte, cada página del cuaderno de 1926. No lo hicieron con morbo,
sino con la convicción de que ocultar el pasado no lo borra, solo lo vuelve más peligroso. Aquellas piezas serían expuestas no como reliquias, sino como advertencias, como testimonios de hasta dónde puede llegar el odio cuando se disfraza de respetabilidad. James Walker acompañó el proceso con una tristeza silenciosa. Para él, ver salir esos objetos del edificio era como asistir a una purga necesaria, pero dolorosa. La iglesia de San Mateo había sido su segundo hogar durante toda su vida adulta, y aceptar que había servido de escondite para algo tan contrario a su misión le resultaba casi insoportable. Aún así, comprendía que no había otra opción. La verdad, una vez revelada, exigía ser tratada con honestidad. Ben, mientras tanto, volvió por completo a su trabajo. El conflicto público seguía su curso, pero el tejado no podía esperar. Cada día subía al campanario con una determinación distinta a la del inicio del proyecto. Ya no trabajaba solo por necesidad económica, sino por una convicción profunda. Había visto de primera mano cómo una mentira estructural, tanto literal como simbólica, podía poner en peligro a toda una comunidad. La reparación fue más compleja de lo previsto. Las vigas dañadas tuvieron que ser retiradas con extremo cuidado para no comprometer aún más la estabilidad. Ben reforzó la estructura con madera nueva, tratada y sólida, integrándola con respeto a la arquitectura original. Cada corte, cada ajuste, era una corrección de los errores del pasado. La iglesia no podía cambiar lo que había sucedido décadas atrás, pero sí podía dejar de sostenerlo físicamente. El problema del dinero se volvió inevitable. Las modificaciones adicionales no estaban contempladas en el contrato inicial, y la iglesia no tenía fondos suficientes para cubrirlas. James se lo dijo con honestidad, casi con vergüenza. Ben escuchó en silencio. Sabía que aceptar significaría asumir una carga económica considerable, quizá demasiado para alguien en su situación. Pero también sabía que marcharse dejaría el trabajo incompleto, y con ello, el riesgo intacto. Tomó la decisión sin dramatismo. Haría el trabajo completo, aunque tuviera que asumir el costo. No lo hizo por heroísmo ni por reconocimiento, sino porque su conciencia no le permitía otra cosa. Había pasado demasiado tiempo reparando estructuras dañadas para ignorar una tan evidente. Salvar el edificio significaba, en cierto modo, salvar también la posibilidad de que la verdad no volviera a quedar enterrada bajo una solución a medias. Los días pasaron, y poco a poco el perfil del tejado recuperó su línea recta, limpia, sin el abultamiento extraño que había delatado el secreto. Desde el suelo, la iglesia volvía a parecer firme, casi rejuvenecida. Pero quienes conocían la historia sabían que no era la misma. Había perdido la inocencia que nunca tuvo realmente, y en su lugar había ganado algo más honesto. El último día, Ben subió solo al campanario. Colocó la última losa de pizarra con un cuidado casi ceremonial. El sol del mediodía iluminaba la madera nueva, aún clara, contrastando con las partes antiguas que habían resistido el paso del tiempo. Se detuvo un momento, apoyando la mano sobre la estructura, sintiendo su solidez. Debajo de él ya no había huecos ocultos ni espacios creados para esconder verdades incómodas. Entonces sonó la campana. El golpe fue claro, profundo, y se expandió por el pueblo sin el eco apagado que había tenido antes. El sonido era limpio, libre, como si algo se hubiera liberado junto con la vibración del metal. Ben cerró los ojos un instante y dejó que el sonido lo atravesara. No pensó en contratos, ni en deudas, ni en los problemas que aún tendría que enfrentar. Pensó simplemente en la sensación de haber hecho lo correcto. Al bajar, se sentía exhausto. Sus ahorros eran escasos, y el futuro seguía siendo incierto. Pero había algo distinto en su manera de caminar, en la forma en que miraba el edificio ahora restaurado. Había arreglado un techo, sí, pero también había permitido que una verdad enterrada saliera a la luz. Había ayudado a un pueblo a enfrentarse a su pasado y a una iglesia a sostenerse sin mentiras. River Falls no olvidaría lo ocurrido. Algunos lo harían con resentimiento, otros con alivio, otros con una mezcla de ambos. Pero el campanario seguiría en pie, sólido, visible, sin secretos ocultos en su interior. Y cada vez que la campana sonara, recordaría a quienes la escucharan que la honestidad, aunque dolorosa,
siempre es más segura que cualquier estructura construida sobre el silencio. Para Ben, aquel sonido marcó algo más que la hora. Fue el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Tal vez no había salvado su empresa del todo. Tal vez las dificultades continuarían, pero había salvado su integridad. Y eso, comprendió mientras se alejaba de la iglesia, era un cimiento que ningún colapso podía destruir. Suscríbete al canal para ser de los primeros en ver la continuación de esta historia y otros hallazgos inesperados. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video y compártelo con quienes también disfrutan de misterios como este.